Con esta aclaración, mis amados hermanos, y vuelvo a repetir, esto no es para atacar a la persona. A mí me da mucha pena los seguidores. Esto va contra los líderes que sabiendo siguen enseñando mal. Así mismo como los católicos, así mismo como todos los que están en pares de sufrir o en diferentes sectas, las personas son por falta de conocimiento, fueron destruidos y engañados. Y por eso estos programas, hermanos míos, no es con el fin de atacar a ninguna persona, pero sí a las falsas enseñanzas para que usted aprenda a discernir. Vamos entonces a conocer quiénes fueron los que fundaron esta religión de los testigos de Jehová, su historia, sus principios, y vamos a ir despacio, y por favor Biblia, papel y lápiz, para que usted vea qué tan jovencita es esta religión, pero que va creciendo a pasos agigantados con una temática de verdad radical, fanática, a tal punto, hermanos míos, que un testigo de Jehová jamás oraría con otro que no tenga su religión, y de pronto usted conoce que también transfusión de sangre prefieren ver muerto a su madre o a su padre o a sus hijos antes que una transfusión de sangre. Pero en fin, vamos a ir despacito, Iván, y este tiempo es para ti, para que nos expliques, por favor, los inicios, enseñanzas, quiénes fueron los que fundaron esta religión de los testigos de Jehová. Bueno, cada vez que vamos a estudiar una secta, siempre es importante estudiar al fundador de la secta. Entonces, por ejemplo, Charles T. Russell es él quien funda la secta de los testigos de Jehová. Charles Russell. Charles T. Russell. Okay. Sí. David Berg, por ejemplo, él funda Los Niños de Dios. De igual manera, Guillermo Miller, después Elena Hermann White, funda Los Adventistas, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos a estudiar una secta, vamos primero a la cabeza o al fundador de la secta. En este caso, nos corresponde estudiar la vida de Charles Russell. Él fue una persona que nació en Pensilvania, en los Estados Unidos, el año de 1852. No tiene ni 200 años todavía, ¿no? Entonces, cuando usted ve la historia de él fue un joven que primero asistía a la iglesia presbiteriana, ¿sí? Después asistió a la iglesia adventista. Entonces, él tenía, cuenta la biografía de él, que él tenía mucho interés en saber sobre la segunda venida de Cristo. Y cierto día, mientras hablaba con un hombre y debatían sobre la venida de Cristo, según él, resolvió en un momento lo que durante casi 2000 años los grandes biblistas, hombres de Dios, los padres de la iglesia, no sabían cuándo Cristo viene, porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Él lo resolvió. Entonces él aplicó ciertos textos de Daniel, de Apocalipsis, y él dijo que Cristo venía el año de 1914. Entonces, a ver, vamos a ir despacito porque te voy a interrumpir porque yo estoy pensando como la gente que no sabe. Ya. Así que por favor apunte. Un profeta que da una fecha y esta no se cumple, la Biblia lo llama falso profeta. Entonces Russell profetizó que en 1914 Cristo vendría. Sí, exacto. ¿Y vino? Bueno, en realidad no vino, pero el asunto es que Charles T. Russell, él comienza a reunirse en un salón, de ahí viene el nombre Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Se reunían algún grupo y en el año de 1874 lo declaran pastor ese grupo. Pero en los Estados Unidos, una persona para ser pastor primero tiene que ser una persona que tenga estudios en seminarios, que ordenarle como pastor. Entonces se cuenta una historia de que un pastor bautista lo denunció legalmente y que el juez le llamó y le dijo, bueno, tú eres pastor, y Russell dijo, sí, yo soy pastor. ¿Eres ministro ordenado? Soy ministro ordenado. Entonces dice que le preguntó el alfabeto griego, porque se entiende que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y por lógica ese es un rudimento que todo pastor debe saber, ¿no? Alfa, beta, gamma, beta, eta, teta, las letras del alfabeto griego, y dice que no sabía ni siquiera una letra, y estuvo preso justamente porque él decía que es un ministro ordenado. Entonces, él comienza... Vuelvo a interrumpir. A ver, hizo una falsa profecía, no tenía ningún estudio teológico, encima mentiroso. Impostor. ¿Y cómo se llama el término legal cuando uno miente en una corte? Dar falso testimonio. Falso testimonio, ¿ok? Y por ende va a la cárcel, no por ser perseguido
ni religioso, ni político, sino por ser un farsante impostor. Vaya apuntando todas estas cosas, porque de pronto esas cosas no les enseñan a los testigos de Jehová. Les enseñan la doctrina, pero no les enseñan quién fundó la doctrina que ellos creen. Continúa, por favor, qué excelente. Él tuvo muchos problemas legales en los Estados Unidos. Muchos. Sí, por ejemplo, otro ejemplo, él vendía el famoso trigo milagroso, que él decía que había recibido una revelación de Dios que ese trigo era milagroso y vendía la porción a $1. Y decía que en los 6 meses, y eso lo dice la historia, lo pueden investigar en el internet, entonces que en 6 meses el trigo iba a producir 7 veces más o hasta 5 más de lo que el trigo normal producía. Entonces, uno de los diarios de esa época de Pensilvania lo denunció, porque había mucha gente incauta como hasta ahora que pacta con dinero y todo lo demás. Pare de sufrir. Entonces, no conocían la Biblia, compraban ese trigo y resultaba que no producía nada, era un trigo común y corriente. Entonces, miren, cuando él le demanda al diario, se mete en un gran problema, porque el diario también le mete juicio y van las autoridades y descubren que después de los 6 meses el trigo sigue muy normal como cualquier trigo. Entonces también tuvo ahí grandes problemas legales, o sea, también era muy imaginativo. Él decía que recibía revelaciones, entre ellas de que Cristo viene en 1914, de que ese trigo era milagroso. Aparte de eso, dijo que era ministro ordenado, algo que era mentira. No sabía nada de la Biblia, ni siquiera del alfabeto griego. Entonces, ¿cómo se llama esa enfermedad de las personas que alucinan cosas, ven personas? Exacto, me quitaste la palabra de la boca. Theodore Russell, Esquizofrénico no es. es que a eso quiero llegar. Charles Theodore Russell era enfermo de esquizofrenia. Eso no podemos obviar, porque eso fue comprobado. Theodore Russell tenía problemas mentales, que eso después lo llevaron a unas elucubraciones tan raras que creó una propia Biblia, ¿no? Sigamos. Sí, bueno, entonces, cuando estudiamos a la persona, al fundador de la secta, ya encontramos varias cosas que están en contra de la Biblia. Primeramente, no estudiaba la Biblia, él se imaginaba cosas en su cabeza. 2, tenía muchos problemas legales, y la Biblia también en Romanos 13 nos dice que el cristiano debe sujetarse a las leyes porque son puestas por Dios. No en vano lleva la espada, dice, ¿no? Entonces, este Charles T. Russell incluso llegó su esposa a divorciarse de él, porque según cuenta la historia, le maltrataba y tenía relaciones con su ama de llaves. Entonces también Abusador y encima sí, infiel. Sí, otro punto también en cuanto a Charles T. Russell, que era una persona que solía cambiar mucho las fechas. Lo típico que hacen los falsos profetas, acomodan las fechas, muy acomodativos, porque de pronto la historia no lo registra, pero ella decía que de pronto Cristo por el año de 1874 mismo ya venía. Y después, cuando él se da cuenta que está mal, cambia la fecha a 1914. Entonces, Charles T. Russell fue una persona que tuvo muchos problemas en ese sentido. Ahora, avanzando un poquito más, el nombre en realidad de los testigos de Jehová aparece oficialmente en los Estados Unidos, ya con cobertura legal, en 1931. Entonces, en 1874 el nombre era la Torre del Vigía de Sión, la Torre del Vigía de Sión. Después le cambiaron el nombre a la Aurora del Milenio. Después le cambiaron el nombre a la Comisión del Pueblo. Incluso hay iglesias cristianas a veces que no tienen pastor y dicen, pongamos la Comisión de Púlpito, ¿no? Sí. Ellos ponían la Comisión del Pueblo después. Y es en 1931, después de su muerte con el juez Rutherford, que es el que le hereda, ahí es donde nace oficialmente con personería jurídica con el nombre de Testigos de Jehová. Entonces, no es en cierta forma no es sentido original de Charles T. Russell el nombre de Testigos de Jehová, sino ya de su seguidor, el juez Rutherford. La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 35 y 36, el Señor nuestro Dios nos dice así. Mateo 24, 35 y 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cualquiera que se atreva a decir, Jesucristo va a venir, X fecha, eso es un sectario mentiroso y la Biblia dice, nadie lo sabe. Bien, en cuanto a los testigos de Jehová, un poquito ya hablando de sus doctrinas, la palabra doctrina se traduce enseñanza, ¿no? De pronto para si alguien ignora eso, doctrina significa enseñanza y la Biblia nos dice que perseveremos en la sana doctrina, en la sana enseñanza.
En el siglo IV después de Cristo hubo un hombre hereje llamado Arrio, a quien se le condenó en la cristiandad de la época. La historia nos ayuda mucho con esos datos, porque justamente fue el primer hombre en negar la divinidad de Cristo. De acuerdo a la palabra de Dios, Cristo es 100% Dios, 100% hombre. En teología se conoce como la unión hipostática. Entonces, que Cristo, como Dios, podía perdonar pecados. Al paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Caminaba sobre las aguas. Te interrumpo un segundito porque tenemos que ir despacio. Aquí vamos a hacer algunos programas sobre esto, porque esto tenemos que ir despacio. Él mencionó sobre la palabra doctrina, que es enseñanza. Mateo capítulo 7, 28 y 29. Vaya apuntando todo esto, hermanos, para que usted tenga el sustento bíblico. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa esto? Mientras que la gente dice, en el Antiguo Testamento los profetas decían, pero Jesús, ¿cómo decía? Mas yo os digo. Esa es autoridad que solamente Dios tenía. Ahora, de pronto usted dice, pero en la Biblia no dice que Jesucristo es Dios. La Biblia dice que Jesucristo es hijo de Dios. Falso, sí dice la Biblia. ¿Dónde? Romanos. Le voy a dar 3 citas bíblicas, por favor acompáñenme. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, 5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Colosenses 2:9. Te estoy dando citas bíblicas donde se declara que Jesucristo sí es Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tito, mis amados hermanos, 3 citas bíblicas te voy a hablar, y podría darte otra más, pero hasta ahí nomás para que no te empaches. Tito, capítulo 2, mis amados hermanos, versículo 13. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, este fue el primero en negar la deidad de Jesucristo. ¿Y qué dijo? Sí, ¿Que bien. Jesucristo fue creado? Sí, Arrio lo que decía es que Cristo fue creado, que no es Dios, pero podemos ver por la Biblia que Cristo perdonaba pecados, solo Dios puede perdonar pecados, hacía muchos milagros. La palabra milagro en el original da la idea de que Dios viola en cierta forma las reglas de su naturaleza para hacer algo sobrenatural, como por ejemplo caminar sobre las aguas. Eso es un milagro, es algo que la lógica me dice: si camino me hundo. Inclusive Nicodemo, en Juan capítulo 3, 1 y 2, él se acerca diciéndole: Rabí, sabemos que las cosas que tú haces no las podrías hacer si Dios no estuviera contigo. Exacto, entonces este Arrio es el primero en negar la deidad de Cristo. La iglesia cristiana de la época le condena en los concilios y vuelve a resucitar esta doctrina muy mala, muy herética, justamente con Charles T. Russell, con los testigos de Jehová, quienes dicen que Cristo ya no es Dios, sino es un ser creado. Y justamente yo traje aquí, no le podemos llamar Biblia, ni siquiera versión, porque es una palabra acomodada para la secta, ¿no? Voy a leer, por ejemplo, lo que dice Juan 1:1 en el Nuevo Mundo de las Escrituras, para corroborar lo que estamos hablando. Un paréntesis. Este es el texto oficial de creencia de los testigos de Jehová. No es una Biblia. Es un texto bíblico totalmente adulterado en más de 300 versículos, o sea que esto no es chiste. Y antes de que leas, por favor, una aclaración. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio 4:2, así dice la Biblia: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, a los que se atrevan a cambiar una tilde de la Biblia, les da esta advertencia. Apocalipsis, capítulo 22, mis amados hermanos, versículos 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Adicionalmente,
Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Esto para que quede bien claro de que no se atrevan a cambiar o a tergiversar la palabra del Señor tu Dios. Leo esto para que así puedas hablar con esta libertad y el conocimiento que Dios te ha dado a ti, mi amado. Dice la palabra de Dios así, Proverbios 30, 5, 6. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y Apocalipsis 21, 8 y Apocalipsis 22, 15 nos dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos, porque de acuerdo a Juan 8, 44, el mentiroso es hijo del diablo, porque el diablo es padre de toda mentira. Ahora sí. Bien, gracias. Por ejemplo, la nueva versión internacional, que bebe de pronto ahora de las fuentes más antiguas, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, refiriéndose a Cristo. Él estaba con Dios con D mayúscula en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Entonces dice que este verbo estaba con Dios y era Dios con D mayúscula. Aquí tengo una paráfrasis que todavía no se la imprime, la trajeron de los Estados Unidos, de William Tanley. Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios con D mayúscula. Y cualquier versión, la Peshitta, la Siriaca, la Reina Valera, la Vulgata Latina, dice que Cristo es Dios con D mayúscula. Amén que sí. Pero este escrito de ellos dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Primero le ponen el prefijo o sea, y le ponen corchete y dice, era un Dios, y le ponen Dios con D minúscula. Entonces, prácticamente ellos están quitando la deidad de Cristo, algo que en la iglesia cristiana primitiva siempre se defendió. Porque incluso todas las versiones, incluso las versiones católicas, dicen que Cristo es Dios con D mayúscula. Por eso es que de pronto todas las versiones nos ayudan, nos dan luz, pero esta versión en realidad es acomodada al texto o a la doctrina que ellos tienen. O sea, tratan de hacer que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga, de acuerdo a su interpretación. Y antes de que tú hables para refutar eso de la blasfemia de decir que Jesucristo no es Dios, ¿cómo se llama? Si una secta a veces utiliza la Biblia y tergiversa la palabra de Dios, ¿cómo se llama la herejía de cambiar la Biblia entera? Claro, herejía. Lo que pasa es que la palabra es bien clara, que nadie puede añadir ni quitar. O sea, el momento que se meten con la palabra de Dios, se están metiendo con Dios mismo. O sea, en Gálatas 1:6 me parece, Pablo dice, no hay otro evangelio del cual hemos predicado, y si alguien viene con otra doctrina o enseñanza, el tal sea maldito. Entonces, esta versión, incluso miren, toda versión tiene firmas de responsabilidad. Como cuando alguien escribe un libro, se pone el nombre del autor del libro. En cualquier versión usted va a encontrar las firmas o los eruditos en hebreo, arameo, griego, que tradujeron las versiones. En el caso de esta versión, no existen los supuestos eruditos. Y cuando se les pregunta, tampoco lo dicen. Entonces no hay eruditos, y de hecho los que saben bien los idiomas bíblicos dicen que esto prácticamente no tiene ni pies ni cabeza, es algo, y qué pena, como un consejo, no. Yo he visto en muchas iglesias cristianas a cristianos con esta Biblia, a propósito. Por favor, para los pastores sería bueno que no lo permitan, porque hay ahí cosas que no están bien. Cuidado con tener la Biblia de los testigos de Jehová, porque esa es una Biblia. No es Biblia. Bueno, te digo, esa es una, ¿qué sería? Una herejía. Sí, bueno, pero también tiene textos bíblicos tergiversados. No lea esa basura, y esa es la basura que utilizan para confrontar su doctrina. La palabra del Señor tu Dios en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, hablando de la profecía mesiánica de Jesucristo, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. David. Qué tremendo. Mira, aquí hay que ser en esto claro.
Para un judío, aceptar que Yeshua es el Mesías es un problema ya. La mayoría de mi pueblo no acepta el mesianismo de Yeshua. Mucho más difícil aceptar que sea Dios, Elohim. ¡Qué problema! Entonces los testigos de Jehová están más cerca del judaísmo ortodoxo que del cristianismo bíblico. Ojo, el testigo de Jehová está más cerca del judaísmo ortodoxo o recalcitrante que del cristianismo bíblico. Segundo lugar, la pregunta de si Yeshua es Dios o no, es el Mesías o no, creó siempre una gran controversia entre judíos y cristianos. El rabino Nachmanides, en el año 1286, dijo: algún día puede ser tal vez que los judíos llegáramos a aceptar, quién sabe, que Yeshua es el Mesías. Pero el problema no se resuelve ahí. El problema que divide a judíos y a cristianos no es si Yeshua es o no el Mesías. Cuando hayamos resuelto ese problema, el problema será más grande aún, resolver si Yeshua es Dios o no. Oiga, o sea, es el mismo problema con el testigo de Jehová. Una vez yo le dije a un rabino judío: rabino, ¿el Mesías será hombre o mujer? Hombre, pues ¿cómo va a ser mujer? Tiene que ser hombre. Las escrituras hablan de un varón. Ok, hombre. No puede ser ángel ni animal. Humano, le digo. Humano, ya. Ok. Humano. Pero ¿cómo un humano va a salvar a otros si todos estamos bajo el pecado? Ahí está el punto, la respuesta de Dios. Y aquí este versículo de Isaías 9:6 desenmascara toda doctrina que niegue la divinidad de un Mesías. ¿Cómo dice la versión de los testigos de Jehová mientras parte? David sigue? Isaías 9:6, por favor. Isaías. Continúa, 9:6. Bien. Isaías 9:6. Entonces, aquí en el idioma hebreo se presenta algo contundente. Porque niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable, consejero. Aquí viene en el hebreo, aparecen dos palabras: Elohim el Shaddai, o sea, Dios todopoderoso, ni siquiera Dios poderoso. El problema de los testigos de Jehová, para centrarnos en ellos, es que ellos entienden que hay un Dios grande y un Dios chiquitito, y que Jesús es un mini Dios. Mire, el Mesías tiene que ser un salvador, y lo que salva es Dios. Gloria a Dios. El único que perdona pecados es Dios, Así y el es. Mesías vino a perdonar. Así es. Ahora, cuando uno analiza los títulos que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tú hablas inglés, Jesus the Rock, Jesús la roca, Jesus, God the Creator, Dios el Creador, Jesús aparece en la creación, en fin. Todos los títulos y apelaciones que se le hacen al Dios vivo y verdadero, curiosamente se las atribuyen al Mesías. Un ejemplo, en Deuteronomio dice: Dios es la roca, y sin embargo Yeshua dice: yo edificaré sobre la roca es el Mesías. 1 Corintios 10:4, y la roca era Cristo. O sea, mire, roca el Dios y roca Cristo. Yo soy el alfa y la omega, fuera de mí no hay Dios. Isaías dice: yo soy el alef y el taf, el principio y el fin, fuera de mí no hay Dios, dice el Eterno. O sea, veamos, o sea, hay una esencia, una sustancia, una consustancia entre Dios y entre el Padre y el Hijo. Pero el problema pasa con los testigos de Jehová, Arturo, que ellos están negando la divinidad del Mesías y por ende están negando su poder de salvar al hombre. Cuando se les preguntó a los judíos en el Talmud judío, mucho antes de que el Mesías nazca, ¿cómo reconocer al Mesías? Dijeron esto los rabinos judíos: al Mesías se le reconocerá por estas señales: perdonará pecados. Opa, Yeshua perdonó pecados. La pregunta es y los fariseos le dijeron a Jesús: ¿y tú con qué poder perdonas pecados? Ay, ¿con qué poder perdonas pecados? Un cura católico no puede perdonar pecados, pero ¿cómo el Mesías sí perdona? Ah, qué cosa interesante. 2, limpiará a los leprosos. ¿Cómo Yeshua limpió leprosos? 3, resucitará muertos. Yeshua resucitó muertos. O sea, son características claras del Mesías. Tenía capacidad para hacer señales ultra sobrenaturales, si quiere llamarse así. Entonces seamos claros, Yeshua no era un ser cualquiera, y si no es una criatura, es un creador, y si es un ser creado como cualquiera, yo no sé entonces en quién creen ellos. Estamos perdidos. Vamos a ver qué dice Isaías 9:6 en la versión Testigo de Jehová. 8:6.
9:6, listo. Sí. Ellos mismos se contradicen. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el gobierno principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará maravilloso, consejero con C mayúscula, Dios poderoso con D mayúscula, Padre eterno con mayúscula y príncipe de paz con mayúscula. Se contradicen. Se contradicen. Es que una de las características, Iván, Arturo, amigos televidentes que nos sintonizan en el mundo entero y que están presentes en esta oportunidad, es que la mentira siempre se descubre por la contradicción. Cuando yo entré a estudiar mi primer año de Derecho, un catedrático nos dijo, si ustedes llegan a ser jueces, ustedes descubrirán la mentira por la contradicción. Es que el que está en la verdad no necesita contradecirse. La contradicción es sinónimo que hay mentira por ahí escondida. Por eso cuando te interrogan te hacen muchísimas preguntas para ver si te contradice. Y donde te contradice te fregaste porque ya rompiste tu credibilidad. Claro. Ahora, aquí va otro punto. Las herejías son tres. Hablemos de tres tipos de herejía rápido. Existe la herejía bíblica, que es tomar un pasaje de la Biblia, un capítulo, un versículo o parte de la Biblia para hacer toda una doctrina falsa. Un ejemplo. Los falsos apóstoles de la teología de la prosperidad en algunas iglesias evangélicas torcidas le dicen a la gente, traiga su dinero y ponga a los pies del apóstol, porque la Biblia dice que traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Hechos 4, pero no leen la continuación del mismo versículo, que dice que los apóstoles repartían a cada uno conforme a su necesidad, de modo que no había necesitado. No dice que les entregaban la plata y ellos se la... provecho. No, señor. Ellos repartían a cada uno conforme a su necesidad, no como los apóstoles apóstatas que agarran y le dicen a la gente, agarrando el versículo, y ni siquiera lo leen, solo lo citan, porque donde que lo lean, el que sigue leyendo el versículo descubrió la mentira. Entonces agarran, ponen la plata y el apóstol se la roba. Esa es una herejía bíblica, usar la Biblia contra la misma Biblia. En segundo lugar está la herejía extrabíblica, aquella que supuestamente trae una revelación de Dios a cierto personaje y que contradice, porque no va a venir a avalar, contradice lo escrito. Y hablaremos en estos días, en el siguiente programa también, sobre testigos de Jehová, y hablaremos sobre uno más peligroso, los mormones, que traen una supuesta revelación y que y ni siquiera la colocan al nivel de la Biblia, la colocan la revelación del libro mormón por encima de la Biblia. Es que para creer en lo que los mormones creen, oiga, no se necesita algo más que la ingenuidad. Yo prefiero leer Caperucita Roja, me suena más real, hasta moraleja me deja. Pero enseguida te doy, un segundo. Esa es la herejía antibíblica, extrabíblica. Y existe una herejía antibíblica, aquella que combate toda la escritura. El ateísmo es una herejía antibíblica. El mormonismo una extrabíblica, porque presenta un texto superior a la Biblia, entre comillas, y la bíblica, que es usar la Biblia misma contra la Biblia. Masonería podría ser. Otro detalle. Ahora, en esto de que Dios con mayúscula y Dios con minúscula, tengo que hacer una aclaración. En el idioma original no existe el concepto de mayúscula o minúscula ni en el hebreo ni en el griego. Eso aparece en las lenguas vernáculas, en las lenguas de las otras naciones, pero no en el hebreo ni en el griego. O sea, que cuando el testigo de Jehová pretende con Juan capítulo 1, verso 1, presentar a un Dios y un Dios minúscula, ya ahí sospeche. No existe eso en el original. En pocas palabras, aquí no se necesita leer Reina Valera, solamente se necesita tener el concepto elemental de idioma original de la Biblia para darse cuenta que lo que están haciendo los testigos de Jehová con el Juan 1.1 es inventarse un versículo a partir de uno que ya está escrito. Pero aquí hay que entender por qué la necesidad de estas enseñanzas. Porque la mayoría del pueblo, especialmente los que hablan esta lengua celestial que es el español, no hablamos hebreo ni leemos hebreo. Por ende, estudiosos que han estudiado, que conocen estos idiomas, necesitan enseñar para que usted vea que esa traducción de los testigos de Jehová es antibíblica y basado en creencias humanas y de norteamericanos torcidos, no todos, sino de Russell le estoy hablando, que sacan esta versión. David hizo referencia a que traían la plata a los apóstoles y los ponían a los pies, y no leen esta última parte. Hechos capítulo 4, versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahí está, todo eso que no lo comparten solamente dicen que, y te van a decir,
bendigan al apóstol y se ponen los brazos así para que usted traiga el billete y le ponga en todos los bolsillos. Eso no es bíblico, porque el apóstol en aquel entonces que existían, ya no existen ahora, porque tienen que haber visto a Jesús como lo estuvimos viendo, mis amados hermanos. La función de ellos era llevar el evangelio, compartir el evangelio, predicar el evangelio, y las necesidades suplirlas con las ofrendas de todos los que daban generosamente para la obra de Dios. Pues bien, volviendo entonces a estos falsos testigos que nos van a dejar picado, porque imagínate, ya voló la hora y ya estamos Ya se acabó. por concluir. Así que, Iván, ¿qué nos dejas como aperitivo para la próxima reunión que Dios nos permita estar aquí para conversar sobre esta secta? Claro, bueno, de hecho algo que muchos ignoran, incluso los mismos testigos de Jehová, es que Charles T. Russell, mientras estaba en vida, él escribió 6 tomos y textualmente cita y dice, estos 6 tomos son como la Biblia misma. Porque una de las características de todas las sectas es que añaden textos como inspirados por el fundador, como que fuera palabra de Dios. Entonces, dentro de esos 6 tomos, por ejemplo, a la locomotora, que era un juguete que en esa época salía novedoso para la época, en uno de los tomos dice Charles T. Russell, y es vergonzoso, pero él dice que ese es uno de los animales que aparece en el Apocalipsis. Sí, algo increíble. Y el juez Rutherford, que es el que le sucede, que fue un abogado, él dice en el año de 1925, y está grabado en el fonógrafo que en ese tiempo ya había, porque Tomás Alva Edison, judío, también inventó el fonógrafo. Entonces inventó la luz eléctrica también Tomás Alva Edison, y está grabado en los fonógrafos de esa época. Y Rutherford dice el año de 1925 en un estadio, dice textualmente, millones de los que hoy viven no morirán jamás. Y lo interesante es que cuando yo les pregunto a los testigos de Jehová, dígame si vive alguno de esa época, no vive nadie. Entonces, otra falsa profecía que simplemente hace verificar una vez más que esa es una secta, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y hablando de los títulos que se le adjudicaba al Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento y que es corroborado en el Nuevo Testamento en Jesús, encontramos en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 16, esta verdad. Y mamarás la leche de las naciones, del pecho de los reyes mamarás. Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. El Salvador. Curiosamente, solo Dios salva. Solo Dios tiene el poder de dar salvación, poder salvífico para el ser humano. Pero cuando Yeshua nace, Elohim le dice a Yosef, a José, y le pondrás por nombre Yeshua, que significa Salvador. O sea, el Dios del Antiguo Testamento, entre comillas, es el Salvador de la humanidad, que salva en el Mesías a la humanidad. Es que mañana seguramente cuando tengamos o los siguientes programas desarrollemos sobre, ¿cómo se llama?, las características del Dios vivo en el Antiguo Testamento, vamos a comprobar que los títulos de Salvador, Perdonador de pecados, la Roca, el Fuerte, Todopoderoso, el Principio y Fin, los mismos títulos se los atribuyen al Mesías en el Nuevo Pacto. Ahora vamos a desarrollar 2 puntos. Es necesario ver qué piensan ellos sobre el Espíritu Santo. Claro. Ellos dicen que es una fuerza, ellos dicen que es una energía. Ellos, tremendo error. Y eso lo vamos a estudiar en el próximo programa. Porque, ¿por qué van a decir que Jesucristo es Dios y Salvador si ellos no creen en el infierno? Ellos no creen en la condenación eterna. Es que es otro tema que hay que ver. Ahora, mire, Arturo, en este sentido, ya para ir cerrando el programa, entiendo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a un testigo de Jehová cuando viene y golpea la puerta de tu casa? Mire, la Biblia es contundente en 2 de Juan capítulo 2, versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yeshua el Mesías ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina del Mesías, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no le recibas en casa ni le digas bienvenido,
porque el que le dice bienvenido participa de su condenación, de sus malas obras. O sea, aquí no se trata del término de ser buena gente, educado o no, recibirlo o no. Ahora, a veces, claro, hay familiares que dirán, es que hermanos, yo no puedo votarla a mi mamá porque es testigo de Jehová. Bueno, se entiende, pero entonces no compartimos.